Esta es la historia de cómo casi me estafan en Japón. Japón es un lugar muy seguro. Relativamente, comparativamente, históricamente siempre fue uno de los lugares con más seguridad, a tal punto que puedes dejar una computadora en una cafetería, volver a las 2 horas y que esté en el mismo lugar. Pero eso no quiere decir que no haya que tener cuidado. Si entraron por la vista previa ya saben lo que voy a contar. Este es el story time sobre cómo casi me estafan en Japón. Yo ya me imagino los comentarios, me va a estar diciendo, Abby, sos una boluda. A mí no me habría pasado, yo me hubiera ido, ¿cómo no te levantaste y te fuiste? Bueno, al final de todo sí me levanto y me voy, pero no sé, che, trabajó en mí como un instinto de supervivencia, tenía hasta miedo de moverme. Les voy a hacer el preámbulo sobre de qué trata la historia. En Japón, la industria de la belleza está en auge. Por ahí algún día de estos tengo que hacer un video sobre los estándares de belleza, sobre todo lo complicado que es llegar a ese ideal y todos los procedimientos, tanto invasivos como no invasivos, que se hace la gente para poder ser estéticos. Creo que en muchos lugares, no solamente en Japón, se da que los centros de estética no te quieren vender un solo masaje, te quieren vender el pack de 20 masajes para que consigas el cuerpo del verano y no sé qué. Te quieren vender un montón de ideales y de estéticas y de técnicas para cambiarte y para modelar tu cuerpo. Eso pasaba en Argentina también, Japón no es excepción, pero nunca me imaginé que iban a llegar hasta este nivel como el story time que les voy a contar hoy. Resulta que yo tengo muchos lunares, en todos lados tengo lunares y muchos de los que son más grandecitos, los que tenía cerca de la cara, me molestaban, se me enganchaban con la ropa, me los quise sacar. De hecho acá tengo 2 cicatrices, no se van a ver en cámara, pero para que tengan una idea, ya me he sacado lunares antes, esta vez no iba a ser distinto, solamente que la última vez fue en Argentina y esta vuelta era en Japón que me los quería sacar. Tenía uno en el labio, uno que era más tipo verruguita abajo del ojo, después en el torso, en la espalda y en la cadera. Así que dije, bueno, voy a hablar con un cirujano. Como es algo estético y no es que los lunares tengan algún tipo de problema, si los lunares son problemáticos o tienen riesgo a convertirse en otra cosa, acá te los sacan con seguro médico, si es por estética o si es sin hacerte el análisis de si es benigno o maligno, te lo saca un cirujano plástico sin uso de tu seguro médico. Todo el proceso es un poquito caro, no les voy a mentir, es bastante carito, más o menos estamos entre los 100 y $200 por lunar. Lo estoy diciendo en dólares para que sea más fácilmente comprensible, porque obviamente acá todo es en yenes. Yo tenía 6 o 7 lunares para sacarme. Los de la espalda no estaba muy segura. Dije, bueno, por ahí sí, por ahí no. Voy a ir a averiguar. Cuestión es que justo se dio que había una clínica que quedaba relativamente cerca. Dije, voy a ir ahí. Los reviews están bien. Es una clínica que parece tener un montón de sucursales. ¿Qué me podría pasar? Además fui a hacerme una consulta. Dije, bueno, si no me convence no lo hago y listo. No hay ningún apuro. Así que con este sentimiento medio dubitativo de que tal vez sí, tal vez no, fui a esta clínica. Que no voy a decir el nombre, nada más que para no me bajen el video. No es que no esté recontra enojada, me parece que son unos estafadores horribles. Después de un rato, después de mucho buscar, pude encontrar los reviews negativos, porque al parecer llenan la web de reviews positivos y con eso tratan de evitar que te enteres que son unos estafadores. Bueno, les hago la película. Entro mi turno a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana me reciben y me dicen que llene un cuestionario para que me hagan el carnet y que me siente a esperar. Me estuvieron esperando como 15-20 minutos, que ya ahí me tendría que haber dado cuenta que había algo mal, porque es muy raro que acá vayas un turno y que te tengan esperando esa cantidad de tiempo. Aparte no había nadie, no es que decís, bueno, la clínica está llena, se entiende que voy a tener que esperar. No había nadie ahí adentro, chicos. Después de 15 minutos de estar mirando el techo, me llevaron a un cuartito donde hacían 10 grados más de lo que hacía afuera. O sea, era un cuartito que lo único que tenía era 2 sillas, una para el doctor, una computadora y una silla para el paciente, que era una porquería. O sea, no tenía ni respaldo, ¿viste? Como para que te hartes y que tengas ganas de salir corriendo. Un cuarto de menos de... No sé, porque no quiero tirar fruta tampoco. Me pareció que tenía fácil menos de 12 metros cuadrados. O sea, era una cosa que era 4 paredes y la nada misma. Sin ofrecerme agua, sin ofrecerme absolutamente nada. Me sentaron ahí, me tuvieron un rato más esperando, unos 5 minutos más, ponele. Ya todo esto ya habían pasado 40 minutos desde que había entrado a la clínica. Decía, por favor, que alguien me hable. Primero vino una chica a sacarme fotos. La chica no tenía el uniforme de enfermera, no se presentó como tal, ni siquiera me dijo su nombre. Una chica toda así, toda muy delicada. Se le notaba que tenía un miedo. Sería el primer día de trabajo, andás a ver, o sea...
Esta chica me pregunta por los lunares que me quería sacar y me hizo mostrárselos. Mientras que yo se los iba mostrando, obviamente como les dije, tenía un par acá en el torso, tipo en la axila, tenía uno en la cadera y dos en la espalda, así que obviamente me saqué la remera, qué sé yo, todo para poder mostrarle los lunares mientras que iba con un iPad sacándome fotos a cada lunar. Lo cual ya era como, bueno, es comprensible. Hasta ahí estamos bien. La verdad que está bien para hacer el antes y después, qué sé yo. Ok. Pero sin ningún tipo de contrato, o sea, ningún contrato sobre privacidad, uso de fotos. No sé, yo no firmé nada, por suerte, ahora que lo pienso. Y cuando termina todo eso, yo me vuelvo a vestir. Se la veía anotando cosas en su planilla, qué sé yo. De repente me dice, vamos a tener que medir los lunares. Y yo tipo, les acabamos de sacar fotos. O sea, me acabo de sacar la remera, poner la remera, bajar el pantalón, subir el pantalón. Todo eso, ¿otra vez? ¿Por qué no me lo mediste cuando sacaste la foto? En ese momento lo descarté como, bueno, está nerviosa, todos tenemos un mal día, por ahí en serio es el primer día y yo no sé, ¿viste? La estoy juzgando. Bueno, con esto copy-paste de la situación anterior, me vuelve a mirar todos los lunares, ahora anotando en cada uno, bueno, según el diámetro de cada lunar es lo que sale sacártelo. Yo, 2 milímetros, 3 milímetros, yo tenía uno hasta de 10 milímetros, tenía unos bastante grandes. Medio ya porque habían pasado fácil una hora, pero dije, bueno, está bien. Me pregunta algo que en ese momento me pareció rarísimo. Si mi marido estaba enterado y si tenía el permiso de mi marido para hacerlo. Ahora que lo pienso en retrospectiva, por ahí es porque como es una cirugía estética, mucha gente por ahí se hace una cirugía sin contarle a los padres, sin contarle a los maridos, sin contarle a los hijos, sin contarle a las mujeres. O sea, a veces puede ser que sea algo que te acompleje y que no se lo quieras decir a nadie, pero todo muy raro, todo muy bizarro. Con eso terminó mi sesión con la chica, que no me dio ningún tipo de solución, simplemente me dijo, bueno, ahora va a venir la que te hace counseling. O sea, no eras vos la que me hace counseling. ¿Qué counseling? Tráeme un enfermero, tráeme un doctor, por favor. Se fue y como 15 minutos tarde vino la que se presentó como, hola, yo soy la del counseling. Ok, que empiece el counseling entonces. O sea, acá entre nos, ventas. Era una chica de ventas. Otra vez, no vestida como enfermera, no se presentó como tal, por lo menos me dijo su nombre, que ahora ya me lo olvidé, tiene mucha suerte que me lo haya olvidado. Me volvió a hacer como un cuestionario oral. Muchas de estas preguntas ya me las había hecho la otra chica. Me trajo impresas las fotos que me habían sacado y habló sobre el tipo de incisión que iban a hacer, que los lunares eran muy grandes, según ella, y que por eso no me los podían sacar por otro método, según ella. O sea, no podían usar láser, no podían usar cualquier otro tipo de método, tenía que ser sí o sí una incisión, un corte con un bisturí y juntar las dos partes. Y esto también me sonaba raro, porque yo ya me había sacado lunares en Argentina. Me los habían sacado con láser, o sea, yo me lo súper acordaba todo el tema. Y eran lunares más grandes de los que le estaba mostrando ese día. Cuando le menciono esto, me pregunta, uy, ¿te acordás cuánto te costó en Argentina la operación? Fue hace casi 10 años. No tengo ni idea. Aparte, aunque se lo diga en pesos argentinos, no sé si va a tener correlación con lo que saldrían yenes, ¿no? Y ahora que lo pienso, seguramente estaba chequeando si yo me sabía ya los precios, si sabía cuánto salía la operación. La cuestión es que sacártelos por incisión, por corte, sale más caro que el láser. Entonces seguro que me quería vender el plan más caro. Pero bueno, eso, viste, pensando después, te das cuenta. Y así como sacándome conversación, me hizo un par de preguntas muy personales, muy personales. Que hace cuánto estaba con mi marido, que dónde nos habíamos conocido, qué tiene que ver. Cada tanto tiraba algún comentario del estilo de, bueno, sí, pero aunque no se vea tu lunar de la cadera, seguro que querés estar linda para tu marido. Y yo tipo, en realidad me lo quiero sacar porque se me engancha con la ropa, pero bueno. Y así como casualmente me empieza a hablar sobre un montón de operaciones que no tenían nada, pero nada de relación con lo que estábamos hablando. Por ejemplo, un intravenoso de vitamina C, que te puedes agregar hilos subcutáneos con colágeno. Y yo tipo, me vine a sacar lunares, no me vine a retocar la cara. Me preguntó cuál era mi presupuesto y le dije 120.000 yenes, que son más o menos $900, más o menos. Tenía calculado de 100 a 200 por lunar. En mi cabeza esa cuenta tenía sentido. Me dijo, bueno, voy a hablar con el doctor y te presentamos un plan de pago. Para actualizarlos en el timeline, recuerden que yo entro, me hacen esperar, me meten a un cuartito, me habla una chica, espero más tiempo, me habla esta otra chica. Me habrá tenido una hora hablando, fácil una hora. Como les dije antes, de cosas que eran re irrelevantes y re personales. Sobre los tratamientos, sobre si me quería casar, sobre si me sentía no tan joven, sobre mi vida en Japón, o sea, ¿what? A todo esto explicándome la incisión que me iban a hacer con lapicero y papel en una hoja, o sea, ¿por qué? Se va y cuando vuelve, que vuelve sin médico o médica, yo a esta altura no vi ningún profesional de la salud. Ni uno solo vi. Habían pasado ya 30 minutos desde que la chica se había ido y me presentó un plan de, por favor preparen tambores, $10.000
dólares. $10.000 me presentó. A lo cual me quedé como, ¿de dónde sacaste que de un presupuesto de 900 yo puedo pagar 10.000? Me dice, no, ya sé. Yo le dije al doctor, pero te presento el primer plan y después vamos descartando. Es la típica. Se piensa la piba que yo no trabajé en ventas, te presentan un precio enorme y te van haciendo descuentos. Es clásica. Presentó planes A, B, C, o sea, plan A, plan B, plan C, ok. Y ni el plan C, que era el más barato, llegaba a mi presupuesto porque ese plan C salía $6.000. Le digo, mira, no va a poder ser. Yo ya estaba preparada para irme. Tenía... Mirá, no va a poder ser, yo tenía pensado gastar 900, por ahí puedo sacarme menos lunares y decidir si quiero seguir con esta clínica. ¿Cuánto sería un presupuesto para un solo lunar acá? Yo quiero también tener tiempo para pensar qué onda, si me gustó el proceso, si me pareció doloroso. Y me dice, sí, pero cada vez que vengas te vamos a tener que cobrar la anestesia. Oh, ok, sé que quería que le diga, hacémelo sin anestesia, amiga. Total, ya estoy reentregada, ¿viste? ¿Te imaginas? Y me empiezo a dar cuenta que todo era así. Todo era, si te decidís hoy, te hacemos precio. Mañana ya se termina la promo. Y viste, adentro mío sonaban todas las alarmas rojas. Todas las alarmas rojas, todas las sirenas. El sonaba en mi cabeza. No sé si la chica se lo tomó como desafío por ahí. Ella pensó que yo le estaba intentando negociar un precio. Yo no le estaba intentando negociar un precio. Yo literalmente le dije, mira, no va a poder ser. Gracias, te agradezco, pero no. Porque me di cuenta que de 900 al presupuesto menor, que eran 6.000, no me lo iban a poder bajar. ¿Cuánto descuento me iban a poder hacer? Y en vez de dejarme ir, que esto es como clave, esto me di cuenta que es como parte de la estafa, que es clave. Porque no te dicen, bueno, gracias por tu tiempo, adiós. No, te dicen, bueno, ¿cuánto podrías pagar por mes? Qué loco el ser humano, ¿no? Porque cuando te hacen una pregunta, mi instinto era contestar. En vez de decirle, no, mira, me voy, era, bueno, 150 por mes, pero dije, no, pero mira, porque me daba cuenta de lo que estaba tratando de hacer la piba. Pero mira, yo mi idea no es pagarlo en cuotas, lo quiero pagar todo de una, tengo un presupuesto ya reservado, lo quiero hacer, no quiero por mes. Bueno, pero ¿cuánto sería más o menos lo que pagás por mes de tarjeta? Así, me trataba como de sacar charla, ¿viste? Me terminé. Digo, bueno, no, o sea, lo quiero pagar todo de una. Máximo 4 meses. A mí no me gustan los pagos que no le veo un final. Me dice, bueno, si hacemos esto y hacemos aquello y le sacamos la vitamina C, y le digo, ¿vitamina C? ¿En qué momento me agregaste un intravenoso de vitamina C cuando me vine a sacar lunares? Te quedan $5.000 y lo pagás a 24 meses y entonces ¿qué, amiga? ¿Está fuera de presupuesto? Ahí empieza ella a negociar también. Entonces hacemos menos lunares. Es que es lo que te vengo diciendo todo este tiempo. Podemos hacer todo menos el de la axila. Le digo, no, el de la axila y de la boca son los más importantes. Si tuviera que elegir 2, me quiero sacar esos 2. Y en la espalda, los de la espalda no me importan, yo no me los quiero sacar. Bueno, pero por ahí si metemos los de la espalda te podemos hacer precio. ¿Por qué me estás haciendo 2x1 con cirugía? O sea, me estás haciendo el 2x1 de cortarme al medio, de hacerme incisiones y coserme. O sea, porque todo esto iba a ser con cosida, con punto. Todo era un full course. Aparte, es mi decisión cuál me molesta y cuál me quiero sacar, ¿no? Y yo le seguía diciendo que no. Y la piba insistía. Entonces el del muslo no, porque me comentaste antes que se te cancha con la ropa y te duele. Es algo estético, no médico. Yo no tengo ninguna urgencia por sacármelos. Ok, por ahí podemos hablar con el doctor, me dice. Y si te hace precio, voy a pedir que venga el doctor. ¿Qué tal te parece sacarte los puntos el 11 de mayo? Creo que fui como que te diga el 7 de mayo y no me daba las cuentas. Digo, ¿cuándo es la operación si los puntos me los sacan el 11 de mayo? La piba quería que me lo haga en el día. No me lo había dicho, no me había dicho, pero tenía asumido de que yo me lo iba a hacer en el día. Le digo, ¿sacar los puntos? Me dice, sí. Si te lo hicieras hoy, ¿te las podrías sacar los puntos el 11 de mayo? Le digo, no me lo voy a hacer hoy. Y digo, en ningún momento arreglamos que íbamos a hacer la operación hoy. Estamos hablando de 6-7 lunares, gente. O sea, en varios puntos de mi cuerpo me querían anestesiar, cortar, volver a coser y mandarme para mi casa como si no hubiera pasado nada. Y de repente, cuando antes me había dicho que los lunares no los podía sacar por láser, me dice, bueno, pero el de la boca, que si se dan cuenta ahora ya no lo tengo más porque me lo saqué con otro médico, ese es chiquitito, así que por ahí te lo podemos sacar por láser. O sea que de repente el láser era posible. De repente el láser era una posibilidad. Qué hija de su fruta madre. Me dice, bueno, voy a ir a hablar con el médico. Le dije, mira, ¿me dejas ir al baño, por favor? Menos mal que le dije lo del baño. Menos mal. A ver, tenía ganas de ir al baño. Hace 2 horas que yo estaba sentada ahí. Y le escribo a Ati. Le digo, Ati, no sabes, no me dejan salir de acá. No sé qué hacer. ¿Conoces esta clínica? Y me dice, Abby, por favor, salí de ahí. Son famosos por ser estafadores. Sentí que todas las piezas del rompecabezas por fin habían caído en su lugar. Y me sentí re boluda. Dije, ¿cómo no te diste cuenta de esto antes? O sea, ¿cómo no te levantaste y te fuiste a la...
Eso es una pregunta que me hago yo constantemente. ¿Por qué no me fui? ¿Por qué no me fui? Pero cuando estás ahí en el momento y la piba era tan buena en seguirme la charla que me daba miedo, me daba cosa, me daba hasta pudor y vergüenza decirle, mira, cállate la boca que me tengo que ir. O sea, es algo que en ese momento estaba como en un estado de pánico absoluto. Ya me imagino. Yo sé que los comentarios van a decir que soy una boluda, no sé. Yo para mí eso le hubiera pasado a cualquiera, porque si me pasa a mí le puede pasar a cualquiera. Ahí me di cuenta con las palabras de Ati que no podía más y fui a la recepción, aprovechando que no me habían metido de vuelta en el cuarto, y le dije, mirá, me llamaron del trabajo y me tengo que ir. Justo estaba hablando con la chica del counseling, mandarle un saludo, decirle que gracias, pero que no va a poder ser. Obviamente la de la recepción entró en crisis. Dice, espera, por favor, espere que ahora lo llamo y bla, bla, bla. Y salió corriendo a buscar a la chica del counseling. Me hizo esperar ahí parada 3 minutos más hasta que le volví a llamar la atención y le dije, mira, perdón, de verdad me tengo que ir. Gracias, si no va a venir ahora, me tengo que ir ya. Gracias, hasta luego. Ahí vuelve tras bambalinas volando y vienen las dos de un saque. Viene la chica del counseling también, obvio. Y me frena y me dice, pero la tiene que ver el médico. ¿Por qué me tiene que ver el médico? Dice, porque para ver cómo te pueden sacar los lunares. Le digo, no me voy a hacer la operación, así que no hay necesidad de que me vea el médico. No me la voy a hacer. Perdóname, gracias por tu tiempo, viste, chao. Habían pasado 2 horas y media desde que entré a esa clínica. 2 horas y media donde me tuvieron encerrada en un cuarto, sin agua, para tratar de convencerme, sin importar si yo me lo quería hacer o no, de un montón de tratamientos sin que jamás me vea un profesional de la salud. Nadie me vio. Y donde todo el tratamiento me lo prescribía un agente de ventas. Perdón, pero imagínate que una vendedora de una tienda, un vendedor de autos, un vendedor de cualquier cosa que te prescriba algo, porque era exactamente lo que me estaba pasando. Yo asumo que la chica no tenía ningún tipo de licencia de nada, prescribiéndome los tratamientos y los cortes que me iban a hacer, según lo que le parecía a ella. Estamos hablando de una operación, gente, que te sacan un cacho de piel, que te cosen, con anestesia, que yo no sé si era anestesia local, anestesia por gas, yo no sé qué tipo de anestesia era ni siquiera. En fin, al darse cuenta que yo ya tenía un pie afuera, la chica cambió su speech. Me trató muy bien, me trató muy cordial, a pesar de que seguro me odiaba porque estoy segura de que tenía una cuota de ventas a la que tenía que llegar por mes y yo se la cagué toda, o sea, yo le arruiné el mes de ventas a esta pobre piba. Si ganaba por comisión, que seguro que sí, se la arruiné. Claramente ese era el motivo por el cual me quería hacer gastar la mayor cantidad de plata posible, porque en cuanto más plata, más comisión. Me despidió recordial en el ascensor, muchas gracias, chau chau, hasta luego. Al final de todo me dice, mira que la promoción de hoy es nada más que para hoy, ya no puedes hacerla si vuelves a tu casa a pensar, no hay problema, gracias. Y me fui. La verdad, esto es culpa mía. Tendrá que haber preguntado a Ati o a alguien que sepa. Y como les dije al principio del video, no es que no lo busqué en Google. Google está lleno de reviews pagos para hacerte creer que la clínica es genial. Ati en su mensaje me mandó una noticia, de hecho. Un diario online que había cubierto cómo esa clínica estafa a la gente. Y los métodos descritos ahí eran exactamente los que me habían hecho a mí. Te tienen varias horas en un cuarto, te cansan hasta que decís que sí. Una vez que decís que sí, aparentemente te hacen esperar 1 hora más. Yo eso no lo sabía. Y después de todo eso te devuelven a tu casa todo cortado al medio. Una vez que me metí en Google y busqué malas reviews, o sea, tuve que hacer un esfuerzo para buscar las malas reviews, me di cuenta que muchas de las reseñas eran historias de terror sobre cómo se desinfectó la herida, que les dolió la operación, que el médico o médica ni los miró, que no les habló, que teniendo reserva y todo igual los hicieron esperar. Todas reseñas que me hicieron como correr un frío en la espalda. Dije, ay Dios mío, menos mal que me fui. Si me sirve de consuelo a mí, por lo menos me di cuenta, a pesar de que fueron 2 horas y media después, que sentí que me habían lavado la cabeza, te juro, sentí que se me habían metido en el cerebro porque llegó un momento que me daba cuenta que me quería ir, que todo mi cuerpo gritaba a irse y que lo único que hacía, se ve que por alguna técnica psicológica que usan, o porque yo seré muy boluda, lo único que hacía era contestarle las preguntas a la chica porque la chica seguía la conversación, seguía manteniéndome activa para no dejarme ir. Yo misma pensé que era un poco más piola. Una vez que estás ahí, se ve que le pusiste todas las expectativas, ¿viste? A mí me dan miedo las operaciones, entonces ya era como, bueno, ahora que me animé, lo quiero hacer sí o sí. Obviamente no con esta clínica, pero quiero decir, vas con una predisposición que te deja más vulnerable. Es una excusa tal vez, pero es la excusa que voy a usar. Y mi sentido común empezó a fallar. Por suerte, en el último momento, el mensaje de Ati me salvó. Y esta fue la historia de cómo casi me estafan en Japón. Gente, tengan cuidado. No sean bobos como yo. Y ahora puedo decir que gracias a una amiga de Ati que me recomendó un lugar, me saqué los lunares que tenía, que bueno, siguen rojitos porque la operación me la hice hace más o menos un mes atrás. Pero bueno, tenía uno en la boca, tenía uno abajo del brazo y se me fueron. Ya está, con láser, en una clínica abierta.
bien, donde no me hicieron esperar, donde no me metieron nada raro, donde los precios siempre fueron los precios, donde no había precios escondidos ni cosas escondidas, donde desde el momento uno me habló un profesional de la salud. Olvídate, todo lo opuesto. Esta historia tiene un final feliz, menos mal, pero si tienen su propia historia, tenga final feliz o final triste, cuéntenme en los comentarios. Para cerrar el video quiero hablar de algo en Japón que se llama Heiwaboke, que quiere decir que Japón es tan pacífico que llega un momento que eso te afecta y te hace más vulnerable porque te hace tener menos barreras frente a lo que te pueda pasar. Minasan mo heiwaboke shinai you ni ne. Esta fue Abby de Colores de Japón y espero que les haya gustado mi story time. Muchas gracias a todos ustedes, nuestros suscriptores, en especial a los miembros del canal. Y nos vemos en el próximo video de Colores de Japón. ¡Chane!